Ok, ahora sí, de una manera formal, pues damos inicio. Quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí, los que tienen sus Biblias, en la carta del apóstol Judas y eh, vayan leyendo conmigo a medida que yo les vaya indicando a los hermanos, tengan sus micrófonos listos ahí para ayudarme en la lectura cuando se requiera. Estuvimos hablando sobre lo que son las acciones de los apóstatas en el presente y decíamos que rechazan la autoridad, según vimos en los versículos del 8 al 10, también que caminan en error, según vimos el versículo 11, y eh, quedamos en que estos últimos versos, esos versos que acabo de mencionar, por ejemplo, el versículo 11, específicamente el versículo 11, quedamos en que vamos a agarrar ese verso para el último estudio, ¿verdad? Ya que hay unos aspectos ahí bien interesantes que nosotros debemos saber para evadir en cuanto a la apostasía, en cuanto a lo que a apostasía se refiere. Entonces, eh, decíamos esto, que se dirigen con falsedad, según los versículos del 12 al 13, y que ellos mismos se autogratifican. Leemos los versículos 14 al 16, donde dice que de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, o presos, más bien la palabra, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras, eh, de todas las obras impías, ¿verdad? Y dice de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, una característica de esta gente es que ellos mismos se autogratifican, se colocan, vamos a decir que títulos y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero en esta noche quiero que veamos más detalladamente las pautas para evitar la apostasía. Eh, Tenemos entonces que entre las pautas para ello está el recordar la enseñanza de los apóstoles. Las pautas para nosotros, son para nosotros recordar y para nosotros estar bien claro con eh, lo que es la apostasía, recordar la enseñanza de los apóstoles y esto tomando en cuenta los versículos del 17 al 19 que mi hermana, bueno, mi hermana Josefina me puede ayudar ahí leyéndome esos versos del 17 al 19 de esta carta de Judas. Bien, shalom para todos. Amén. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu,
Amén. Gracias. Observen que eso es algo que lo viene diciendo Pablo. Pablo se lo dijo a Timoteo. Acuérdate que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, etcétera. Hace un listado ahí, ¿verdad? Pero no obstante también el mismo Pedro hace alusión a este tipo de personas que se verían en este tiempo. Y esto, entiéndase, dentro del cuerpo de Cristo. Estoy hablando dentro de la iglesia. Aunque no son personas que pertenecen ya al cuerpo de Cristo, son gente que han apostatado de la fe, que han rehuido o que han, bueno, sí, rehuido de los caminos del Señor, pero son personas que dan cumplimiento a esa palabra profética de que la apostasía se vería venir antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todos saben ya lo que es la apostasía, ¿verdad? O si hay alguno que no tiene idea de lo que es esa palabra apostasía, me puede hacer una señal ahí para nosotros entonces recalcar, ¿verdad? La apostasía, ya sabemos que cuando se habla de apostasía, se está hablando de un desertar de la fe. O sea, este es un tiempo donde mucha gente ha estado desertando de la fe. No obstante, es un tiempo peligroso donde estamos viendo a la gente, en vez de acercarse a Dios, estoy hablando de los que están en la casa, ¿verdad? En la casa de Dios, en el pueblo de Dios, en vez de acercarse más, pues muchos lo que han huido, han dado atrás. Y eso es lo que significa apostasía, y ya lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, eso es un indicador de que el Señor Jesucristo está próximo a regresar. No obstante, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pues dice ahí que se manifestará, dice el apóstol Pablo en Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, se manifestará el hombre de pecado, el inicuo, aquel, ¿verdad? Eh, aquel que dice la palabra que el Señor le ha de juzgar y le ha de destruir con el espíritu de su boca. Entonces, no debemos olvidar la enseñanza que los apóstoles han dado. Debemos tomar en cuenta aún lo que dice Pablo, lo que dice el mismo apóstol Pedro, refiriéndose a este tipo de personas que serían evidenciadas en este último tiempo. Creo que al pueblo de Dios le cayó muy bien la pandemia en ese sentido, en el sentido de que ha habido un destape de personas que estaban en el cuerpo de Cristo, más bien en la iglesia, estaban en la iglesia, pero estaban físicamente, su corazón no estaba apegado a las cosas del Señor y buscaban como un momento de escapatoria, de salir. Pues, qué mejor momento que las iglesias se cierran, se dejan de dar los cultos, se dan los cultos vía internet, y entonces, qué mejor momento para yo escabullirme y salir. Bueno, eso ha pasado. Lamentablemente, hermanos, uno lo dice de manera jocosa, pero lamentablemente es así. Así ha sido. Entonces, otra cosa que estamos viendo en cuanto a las pautas para evitar la apostasía. La primera pauta es: no olvidemos nunca lo que dicen los apóstoles, lo que ellos han estado diciendo respecto a los apóstatas de este tiempo y lo que es la apostasía. La otra pauta es, para evitar esto, es alimentarnos nosotros, alimentarnos,
autoalimentarnos con la palabra. Claro está que hemos dicho y hemos explicado que el alimentarse con la palabra no es un asunto propio de uno, sino que necesitamos de maestros, necesitamos de enviados, de personas que nos den ese alimento, que nos indiquen cuáles pautas seguir por el Espíritu Santo para nosotros vivir la vida en Cristo que necesitamos vivir. Entonces, alimentarnos a nosotros mismos. Angie, ¿tienes Biblia ahí? ¿Tienes? Sí. Ok, pues yo quiero que te leas los versículos 20 y 21, que esto hace alusión precisamente a lo que es alimentarnos y qué tipo de alimento necesitamos para nosotros evadir todo lo que tiene que ver con apostasía. Por favor, Angie. Ok, Judas 20 al 21. Ajá. Pero 20 y 21. ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Amén. Gracias, Angie. Miren, amados, ahí aparecen unas palabras que son muy, pero muy importantes, que tienen que ver precisamente para nuestra edificación. Dice, ustedes edificándose sobre vuestra santísima fe. Miren, hay algo que ahora mismo, más que nunca, nosotros necesitamos. Hay algo que necesitamos ahora más que nunca, amados, y es hacer uso de la fe y ejercitar la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y ahora más que nunca tenemos que agradar a Él, vivir una vida agradable a Él. Otra cosa, el Señor Jesucristo, recuerdan que antes de morir, antes de ir a la cruz, y cuando hablaba acerca de la parábola de la viuda, él hizo una pregunta, que eso debe ser una pregunta para nosotros reflexionar. Debemos constantemente reflexionar en base a esa pregunta. Y la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy interesante pregunta. Y ustedes saben, como ya hemos explicado en otra ocasión, los que han tenido la oportunidad de oír algunas de las prédicas en torno a este tema de la fe, hemos dicho que cuando aquí el Señor hace la pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando habla de la tierra allí, aunque la palabra en el griego es la palabra ge, de donde viene el término geo que nosotros usamos para tierra, ¿verdad? Geografía, gráfica de la tierra. Esa palabra, aunque sea esa palabra que aparece allí en uno de los evangelios donde aparece la parábola de la viuda, cuando se habla de tierra allí, está haciendo una aplicación espiritual a nosotros, porque Dios nos formó a nosotros del polvo de la tierra, y no solo eso, sino que inspiró en nosotros espíritu, aliento de vida, puso en nosotros, sopló aliento de vida. Quiere decir esto entonces que nosotros tenemos esas dos dimensiones en nuestro ser. Somos tierra, pero también somos cielo. Tenemos en nosotros esa capacidad de parte de Dios por el Espíritu Santo de alimentarnos espiritualmente, ¿verdad? Cuando nuestro espíritu es alimentado por la palabra. Y ustedes saben que en la palabra allí está el contenido de la fe
porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Por lo tanto, la interrogante del Señor es precisa para este momento. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse en esta, podríamos decir, en este alimentarnos para poder evadir por completo todo lo que tiene que ver con la apostasía. Necesitamos ser edificados. Y esa palabra edificando, cuando dice ahí edificando, esa palabra tiene que ver más bien con lo que es la conformación espiritual, o más bien, entiéndase, esa palabra es como, va muy relacionada a lo que es la construcción de un edificio, pero también va relacionada a lo que es la plantación de un árbol. Entiéndase, edificados sobre vuestra santísima fe. Esa fe es santísima por el hecho de que es ingrediente de la palabra. O sea, la fe está en la palabra. Nosotros la adquirimos mediante nuestro oído espiritual, pero que también tenemos que oírla. Por eso el Señor recalca bastante en las Escrituras: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Y qué es lo que tiene que oír? Precisamente oír lo que tiene que ver con la fe para adquirir la gracia, ¿verdad? Esa gracia salvadora, y mantenernos firmes en el Señor, en un mundo que se está cayendo a pedazos, un mundo que se está desmoronando. Hoy más que nunca necesitamos ser edificados en la fe. El otro elemento también de alimentación espiritual que necesitamos para evadir todo lo que tiene que ver con apostasía es el elemento de la oración. Pero óigase bien, preste atención. Aquí no estamos hablando, y aquí no se está hablando de la oración tradicional o del concepto de oración tradicional que nosotros tenemos. Por ejemplo, Señor, en el nombre de Jesucristo estoy delante de ti, te pido que bendigas mi vida, ayúdame a tal cosa. Es un concepto tradicional que tenemos. Claro está que lo extraemos aún de la misma palabra. Lucas 18:8. Gracias, Angie, por la cita. Ahí es que está: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Entonces, ese orar, dice aquí, orando en el Espíritu Santo. Preste atención a esto, por favor, mis amados, porque aunque es posible que parezca un poquito medio difícil de explicar, pero no es difícil de explicar. Usted lo va a entender con facilidad. Lo que es muchas veces difícil es experimentarlo. Orar en el Espíritu no es lo mismo que orar. Cuando usted ora, ¿qué usted hace? Usted habla con el Padre, ¿verdad que sí? ¿Están hablando acá? ¿Están entendiendo? Cuando usted ora, usted habla con el Padre y lo hace en el nombre del Hijo de Jesucristo. Amén. Eso es orar. Pero cuando aquí habla de orar en el Espíritu Santo, está hablando de una oración o un tipo de oración que trasciende lo natural, que va muy por encima del sencillo hecho de tú decir: Padre que estás en los cielos, en esta hora me presento delante de ti, bendice mi vida, bendice mi familia, etcétera, etcétera. Eso es orar. Eso es orar, rutinariamente orar, que no está mal. La palabra nos manda a orar y hacerlo siempre. Pero orar en el Espíritu es orar en la dimensión del Espíritu, y para ello necesitamos de uno de los dones o las intervenciones del Espíritu Santo en nuestras vidas para nosotros poder llegar ahí, a orar en el Espíritu. Y es el don de las lenguas.
atención a esto, porque la gente no ha entendido correctamente el asunto de las lenguas. La Biblia nos habla a nosotros de procurar los dones de Dios, pero el don de lenguas no es para uno en un culto hacer una especie de espectáculo y la gente me oiga hablando algo raro y supuestamente, bueno, toda la lengua necesita ser interpretada. Y cuando hablamos del don de lenguas, estamos hablando de lo que es ministrar en lengua, en este caso de orar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que discernir y aprender a comunicarnos por el Espíritu. Esta partecita aquí se necesita mucho tiempo para explicarlo con mucho detalle, pero orar en lenguas es orar en el Espíritu. Y es se puede cantar en lenguas, se puede orar en lenguas, se puede hablar en lenguas. Pero aquí la oración en lengua es una comunicación de espíritu a espíritu, donde tu espíritu sabe, tu espíritu sabe, tal vez no tu conocimiento, pero tu espíritu sabe lo que está comunicando al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comunica a tu espíritu también a través de esta forma. Ahora más que nunca necesitamos activar eso, mis amados. Preste atención a esto que estoy diciendo. Necesitamos activar esto, y esto no se activa, ¿cómo decir? En la casa espiritual. Esto se activa en tu relación íntima y personal con el Señor. En tu relación íntima y personal con el Señor. Ustedes saben una cosa, que mucha gente teme o le da miedo proferir palabras en lenguas en la congregación, en el culto, porque tiene miedo o cierto temor de que lo oigan o que alguien piense que está diciendo disparate. Eso es una cosa, hablar en lenguas en el culto. Si usted no va a dar la interpretación o usted no está seguro de que hay una interpretación de esa lengua que se da, mejor no la dé. Hay regulación para eso. Estamos claros, mis amados. La Biblia regula bien eso. Pablo decía bien claro, yo prefiero hablar tantas palabras que se entiendan y no tantas que, ¿verdad?, que dejen a la gente en confusión. Cuando hablo aquí de hablar en lenguas o de orar en lengua, me refiero a una intimidad con el Señor donde tu espíritu se comunica en lenguas con el Espíritu Santo. Y eso se llama orar en el Espíritu. Yo no sé si me han entendido. Si no me han entendido, quisiera ver por lo menos una manito o algo que me haga una señal por ahí, que diga, bueno, yo todavía no entiendo del todo, para ver cómo buscamos la forma de explicar esto, porque tenemos que explicarlo. Angie, ¿qué no entiendes, Angie? Dime. Usted dice que, primero, buenas noches. Usted está explicando que es como una comunicación del espíritu de uno con el Espíritu Santo, y que la comunicación se da en lenguas. Pero mi pregunta es, normal, lo que yo he escuchado, no sé si estoy en lo correcto, es como que las personas que hablan en lenguas están hablando un idioma que no es el de ellos propio, que es un idioma diferente, pero ellos como que se entienden entre sí, lo que habla la Biblia cuando el Espíritu Santo bajó en lengua de fuego. Sí, sí, pero que ahí son, Angie, ahí ya son los dones de lenguas para edificación del cuerpo, de los cuales se habla en 1 Corintios también, que en los Corintios se usaban mucho los dones de lengua, y había gente pues que abusaba de eso. Por eso Pablo tuvo que venir y regular. Sí. La lengua que yo me refiero acá es la lengua en el espíritu, o es un lenguaje que tal vez
tú no lo entiendas, ¿verdad? Ujú. Tú no lo entiendes, pero tu espíritu sí lo entiende. Ahora más que nunca, por ejemplo, nosotros necesitamos tener una comunicación directa con el espíritu para nosotros poder recibir esa impresión del Espíritu Santo que necesitamos aún hasta para nosotros orar. Me Mm. explico, voy a explicar. Por ejemplo, eh, eh, espero que me estés entendiendo, Angie. Por Sí. ejemplo, hay momentos en que cuando voy a orar, no hallo qué decirle al Señor. O Ujú. sea, no sé a cuánto le pasa eso. A mí ¿No? siempre. Ok, no. Entonces, hay una llavecita que es la oración en el espíritu, que es las lenguas espirituales, pero no para ser interpretadas, es un asunto personal. Por Mm. ejemplo, cuando a mí me pasa eso, yo comienzo a tartamudear en el espíritu, Mm. a tartamudear en el espíritu. Cuando viene a ver, yo estoy hablando en lenguas, pero cuando viene a ver, yo estoy orando por tantas cosas que nunca en mi vida pensaba que iba a orar. Mm. Por eso, porque las lenguas activan eso. ¿Por qué activan? Es que muchas veces los cielos están muy cargados espiritualmente hablando y no tenemos la capacidad de hablar directamente y en confianza con el Padre, porque hay mucha oposición espiritual. ¿Sabían? Hablar, la oración en el creyente es lo más atacado por el diablo. El diablo no quiere que ningún creyente ore. Entonces, si tú tienes la herramienta de la oración en el espíritu, debes hacerlo constantemente cuando tú sientas la necesidad de orar y no sepas qué orar. Mm. ¿Qué es lo que tú le vas a decir? Bueno, tú tienes que pedir, esa es una de las cosas que tú tienes que pedirle al Señor. Cada uno de ustedes tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a orar en el espíritu, enséñame a orar en el espíritu, porque orar en el espíritu no es lo mismo que orar. Se lo dije y se lo vuelvo a repetir. No es lo mismo que hablar, porque cuando tú hablas con el Padre, tu entendimiento sabe lo que tú estás pidiendo, lo que tú le estás diciendo. Pero cuando tú hablas en el espíritu, cuando tú hablas en lengua, oras en lengua, estoy hablando en tu oración personal, no es que te vaya a la iglesia a, hacer, a decir lenguaraje. Estoy hablando en tu oración personal. Cuando tú hablas en lenguas, es tu espíritu que se está conectando con el espíritu y se está activando algo que tú, bueno, es algo maravilloso, eso hay que experimentarlo. Sí. Pero lo primero que tiene cada uno de ustedes, tiene que hacer, lo que no han recibido todavía esa impresión de lo que es orar en el espíritu, orar en lengua, tienen que pedírselo al Señor. Mm. Pedírselo al Señor y eso es algo personal y eso es algo que va a suceder y el otro no tiene que saber que eso sucedió. Yo creo que estamos claros ahí. Amén. Entonces vamos a seguir. Hice mucho énfasis en esto porque ahora más que nunca es que necesitamos orar en el espíritu, ahora más que nunca. Más por la aparición de doctrinas raras, más por la aparición de huestes demoníacas y todo este tipo de cosas. Bueno, espero que Angie me haya entendido. Bien. Ok, entonces dice, orando en el espíritu, pero dice, consérvense en el amor de Dios. Esta es otra condición, podríamos decir, para nosotros poder, otro requisito, otra pauta, para nosotros poder alimentarnos espiritualmente en este tiempo tan difícil y así rechazar todo lo que tenga que ver con apostasía. Conservarnos en el amor de Dios. Y ese conservarnos en el amor de Dios, ustedes saben que la palabra amor allí es la palabra ágape. Está hablando de mantenernos allí, eh, eh, disfrutando de ese amor, pero la mejor manera de disfrutar de ese amor es compartiéndolo con otros.
El amor de Dios no es algo para tú disfrutarlo egoístamente, es algo que tú tienes que compartirlo con otro. Por ejemplo, tú no puedes disfrutar del amor de Dios si tú a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de la universidad o a quien sea que esté cerca de ti, tú no le compartes ese amor. Entonces, tú no estás haciendo uso del amor de Dios. El amor de Dios no es para retenerlo, es para compartirlo. Observen, Dios es la fuente de amor, ¿verdad que sí? Él es la fuente de amor. Ahora, ¿qué hizo él? Que dio. ¿Cómo manifestó su amor? Dice, de tal manera amó Dios que dio. ¿Cuál es la mejor manera de manifestar amor? Dando amor, amando a nuestro prójimo. Entonces dice que debemos conservarnos en ese amor de Dios, en esa actitud, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para vida eterna. ¿A qué se está refiriendo acá? Me gustaría oír la opinión de alguno. Cuando dice, consérvense en ese amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿A qué se refiere allí cuando dice misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna? Alguien que me edifique ahí. Yo sé lo que quiere decir esto allí, pero me gustaría ver la opinión de alguno de ustedes. Solamente tiene que, ¡pam!, abrir su micrófono. ¿No le da una idea? Ustedes son muy inteligentes, señores. Digo, aunque esto es en el espíritu, ¿saben? Esto no es asunto de inteligencia. Cuando dice aquí que nos conservemos en el amor de Dios, que nos mantengamos ahí y compartiendo ese amor, y que lo hagamos esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿A qué se refiere cuando se habla de misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna? ¿Qué le parece? Ninguno me dice. ¿Dónde está la hermana Miguelina? La hermana Miguelina está calladita. Oye. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Crisia? Bueno, pues ya que ninguno de ustedes quiere hablar, tengo para decirles, mis amados, que ahí se refiere a la venida del Señor. Ahí se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna es eso, el retorno. Yo les decía a ustedes que estos estudios que estamos dando van a tratar, todo siempre va a girar en torno a los últimos tiempos que estamos viviendo y al aproximamiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, vamos a ver si ustedes recuerdan las tres pautas. A ver si recuerdan las tres pautas. Número 1, debemos mantener siempre recordar la enseñanza de los apóstoles según los versos 17 al 19. Número 2, alimentarnos, ¿verdad? Mantenernos bien sólidos, alimentarnos con la palabra. ¿Pero de qué manera? Aquí lo dice, edificando sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu, que ya se lo expliqué lo que es eso, y manteniendo una comunión en amor con nuestro Dios hacia nuestro prójimo. O sea, lo amamos a Él, pero se lo manifestamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Como dice la palabra. Ahí están esos tres aspectos. Y por último, los versículos 22 al 23 nos habla de la otra pauta, la tercera, que sería
ser misericordioso con otros. Ser o aplicar la misericordia con otros. Me gustaría que Karina me lea ahí, Karina Almonte, los versículos 22 y 23. Puedes abrir tu micrófono, Karina. Versículos 22. Sí. Y 23 dicen: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ok. Observen que aquí nos está hablando de salvar a unos. Claro está que la salvación, nosotros no podemos salvar a nadie. Pero cuando dice aquí, salvad, agrega la frasecita. Acuérdense que hay una coma antes de la frase arrebatándolos del fuego. A otros salvad, pero ¿de qué manera salvarlo? Salvarlo. Arrebatándolo del fuego. Arrebatándolos del fuego. Miren, hay personas que están jugando con la salvación, con su salvación. ¿Está bien? Y están en peligro porque hay un verso bueno, déjame ver si lo tengo acá, si lo encuentro. Pero me parece que en Hebreo hay un verso que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A ver, bueno, no. Horrenda cosa, bueno, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero el verso que a mí me interesa leerles, es el que dice es el verso 29 del capítulo 12 de Hebreos. El verso 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Pero hay un verso que habla precisamente del fuego, donde dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, el verso se me escapó acá. Hebreos 10:21. Gracias, mi amor, gracias. Hebreos 10:21 dice, perdón, Hebreos 10:21. No, 31. Dice, sí, dice el 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hay un verso donde dice, ok, el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí está hablando precisamente de personas que sabemos están afrentando al Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia. O sea, claro está que eso no muta, no hace que el Espíritu de Dios cambie, pero son una afrenta por su testimonio al Evangelio. Entonces, esas personas que dice la palabra aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
esas personas están al borde del fuego. ¿Y de qué manera nosotros podemos salvar a esas personas? Arrebatándolos. Arrebatándolos. En otras palabras, tenemos que ser sinceros con esas personas y presentarles la realidad de que su ritmo de vida fácilmente lo puede llevar a una condenación. ¿Me siguen? Entonces, cuando tú haces eso, y especialmente aquellos que dudan, dice, habla de algunos que dudan, convéncelos. Primero trata de convencerlos. Y ese convencimiento no eres tú que lo vas a dar con palabras o con sabiduría propia. No, no, no. El Espíritu Santo te va a dar la palabra adecuada para el convencimiento, porque quien convence de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Pero a algunos dice que dudan, a otros dice, sálvalos arrebatándolos del fuego. Yo no sé si tú conoces a alguna persona que hay que arrebatar del fuego, pero hay mucha gente entre nosotros que hay que arrebatarlo del fuego, que hay que hablarle, y hay que hablarle con amor, pero hay que hablarle con sinceridad. Mira, tú tienes que ponerte a cuenta con Dios. Tú tienes que meterte fuertemente con el Señor, porque este no es tiempo de estar jugando. Porque hay mucha gente que están jugando. Entonces, a esa gente que se están jugando con los asuntos espirituales, jugando a la iglesia y al mundo, y jugando de muchas maneras, hay que arrebatarlo. La única manera que nosotros podemos arrebatarlo es hablándoles con sinceridad, pero en amor. En amor. O sea, no podemos obviar que el amor tiene que primar en esto. Amén. Entonces, dice, de otros, tengan misericordia. Está hablando de nuestro estilo de vida en lo que Cristo viene, nuestro estilo de vida hacia los demás. Los que están dudosos, convéncelo. ¿Y cómo tú lo puedes convencer? Con la misma palabra. Háblale de la palabra. Llévalos a esa dimensión donde la palabra para ellos sea la que los confronte. No intentes tú confrontar. La salvación va a venir a esa vida a través de ti si tú lo arrebatas del fuego. Es arrebatándolo del fuego. Y es bueno que ores primero y que el Señor te revele cuáles personas a tu alrededor que dicen ser hijos de Dios se están jugando con fuego. Arrebátalos. Arrebátalos. Y de otros dice, ten misericordia con temor. Y aquí yo quiero, por favor, que usted preste atención, porque cuando aquí habla de tener misericordia con temor, se está hablando aquí de personas que tienen una vida, podríamos decir, muy comprometida, oiga bien, comprometida con el mundo y el sistema. Y dice aquí, aborreciendo, o sea, ten misericordia de esa persona, pero no te confabules ni con la ropa que ellos usan. Porque están tan aferrados a lo mundanal que hasta su ropa está contaminada. Su ropa está contaminada por su carne. Cuando dice aquí por su carne, está hablando del cuerpo. Entonces, debemos ser cuidadosos en cuándo vamos a aplicar la misericordia y cómo lo vamos a hacer, sin que nosotros caigamos en el error de confabularnos con las cosas que esas personas hacen
o practican o que ya la tienen prácticamente aferrada a su estilo de vida. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña esta noche. Espero que estas palabras que hemos escuchado, que vienen directamente de parte del Señor, nos ayuden a tomar en cuenta que el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para echar para atrás. Primero, porque los apóstoles nos han estado hablando en la palabra, Pedro, Pablo, aún ahora el mismo Judas aquí, nos han estado hablando acerca de esas cosas que tienen que ver con la apostasía. Segundo, no podemos echar para atrás, ni vamos a echar para atrás, ni vamos a apostatar si estamos bien alimentados espiritualmente, con la fe, con la oración en el Espíritu. Amén. Y tercero, vamos a hacer uso de esa misericordia que el Señor usó para con nosotros, usarla nosotros con otros. Tomando en cuenta, claro está, como dice, que hay muchos que dudan. Y hay que trabajar con esa duda. Y ellos son los que tienen que trabajar con esa duda. Pero nosotros podemos ministrar a esas personas. A eso hay que convencerlos, dice la palabra. Y el Espíritu Santo es que va a hacer el trabajo del convencimiento. A otros hay que salvar los que están casi cayendo en el fuego. Y a otros, bueno, tener misericordia de ellos sin confabularnos con su estilo de vida. Amén. Es todo lo que el Señor nos ha dicho en esta noche. Y yo espero que estas palabras pues sigan repercutiendo en nuestras vidas y más ahora que el tiempo del retorno de nuestro Señor se acerca más. Bueno, vacié hasta ahí. Solamente nos queda para terminar esta serie el versículo 11 que lo vamos a tratar con mucha delicadeza y minuciosamente bajo la lupa del Espíritu Santo el próximo viernes. Como todavía me quedan unos minutitos para finalizar, yo quiero decirles, mis amados, que todo lo que estamos viendo ahora en las noticias, los acontecimientos en el mundo, nos hablan de una especie de aceleramiento en cuanto al cumplimiento de la palabra profética. Ustedes han estado viendo cómo se están activando los volcanes últimamente. Hay una activación y hay un terror, hay miedo con eso. Hay una activación volcánica en el mundo y en muchos lugares a la vez. También se está sintiendo el estremecimiento de la tierra se está tambaleando, ¿verdad? Y sobre todo también estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética en cuanto a lo que es la persecución. Hay muchos perseguidos, hijos de Dios en muchas partes del mundo, están cortando cabeza, están matando cristianos, están pasando cosas que nosotros sabemos que son el cumplimiento. Ya nosotros vimos Mateo 24, ¿verdad? Podemos ver esto como la repetición de Mateo 24, pero viéndolo ya desde el punto de vista del cumplimiento profético. Así que eso nos anima a nosotros a acercarnos más al Señor, a estar más cerca de Él, acercarnos más a nosotros, que nos dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vivir una vida más en integridad, vigilar por nuestro testimonio,
y por cómo podemos ser de bendición a otros en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo. Nada, abro los micrófonos abrimos los micrófonos para los que quieran, pues, saludar, y si quiere si tiene algo que opinar al respecto, o si tiene alguna pregunta que hacer. Creo que todo ha estado claro hasta ahora. Así que el Señor les guarde, mis amados. Saludos a todos desde aquí, desde mi cabina, esperando en el Señor que podamos seguir firmes en la fe, que nada ni nada nos haga volver atrás. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Los que deseen el estudio lo pueden después procurar. Lo vamos a subir al canal de Congregación Cristiana. Shalom a todos.